Miren esta talla. A que si yo les pregunto cuál es el timón de un barco, ustedes me dicen que es este, ¿verdad? Ahí vemos a Nabri entrando a la cápsula Fénix con esta bandera de 3 estrellas. Lo que no tiene salsa, yo creo. Por primera vez nos la vamos a tomar. ¡Wow! Esto está demasiado hermoso. ¿Qué haces? Quitando el hongo. ¿Pero por qué me grabas así? A ver cómo me veo. Es que a mí me da miedo que el hongo me caiga como en las vías respiratorias, en el pelo, aunque me lo lave hoy. Pero no sé, le tengo un miedo al hongo. Y esta casa se llena de hongo. ¡Qué terrible! ¿Ven? No, suerte, suerte. ¿Qué tú pensabas, mi amor? ¿Que lo iba a hacer yo todo? Hay que contribuir, somos un equipo, ¿verdad? Pero Lisandra es un especialista, ya hizo todo el techo. Es como pintar la casa. Cada rincón tiene. Increíble el invierno acá en Chile con el tema del hongo y la humedad. Wow. Sí. Y las cosas... Yo parezco una bandida. ¿Qué es lo que tiene? Clorogel. Y como el detergentico que trae el mismo trapero desechable. Huele rico. Sí, no te lo comas. Ya limpiamos la casa, así que es tiempo de cumplir con esta promesa. ¿Que no sabes de qué va la cosa? Bueno, pues en estos papelitos viene el lugar al que vamos a ir ahora, al que te voy a llevar. Pero antes voy a llenar la botellita de agua porque tengo un tema con la hidratación. Vamos a contar cuántos tragos de agua me doy en este video. No tomo agua, y eso es muy malo. Mi amor, ¿ya estás lista? Casi, casi. Casi, casi. Monta que te queda. Ya los tengo. Vamos. Y llegamos a donde Oscar Hunter y Mauricio Riquelme nos pidieron que viniéramos a visitar. ¿Y en dónde estamos, mi amor? En el Museo Marítimo Naval. Este lugar es historia viva. Sí, se ve poderoso desde que uno entra. Llegamos por Playa Ancha, pero veo que está ubicado en el Cerro Artillería. Aclárenme eso los porteños. Vamos a empezar a recorrer. Que ya de entrada te recibe este salón inmenso. ¿Cuánto cuesta la entrada, mi amor? 2 lucas, más o menos 2 lucas 200, porque somos nacionales, tenemos carnet de identidad. Pero si fuéramos extranjeros sin un RUT chileno, serían como 4.000 pesos la entrada. Y tienes que mostrar el pasaporte. Miren estas maquetas. Después del salón principal viene el crucero Encalada. Es increíble, estas maquetas son increíbles. ¡Wow! Miren esa bandera chilena en miniatura. Me encantó cómo tienen a la Virgen del Carmen ahí. Como en cada lugar militar de Chile al que hemos ido, se ve su creencia en Dios. Este es el salón principal. Esa ala está cerrada. Y aquí viene el patio. El patio del ancla, ¿por qué será? No sé, no veo por qué será. Está el ancla justo en el centro del patio. Vamos a ver qué tiene este lugar para mostrar, qué esconde este museo. Mira esto, son torpedos. Estarán activados y hago ¡pah! Explotarán. Espero que no, pero se ven imponentes. Me parece como que en cualquier momento me hace el ¡kabum! Mira, toda la maquinaria. Por tu vida, el mecánico de esto. No, que de momento no funciona uno. La tuerca 1580 es la que está floja. Qué problema. Mi respeto. Yo respeto muchísimo a todas las profesiones por eso, porque cada una tiene su historia y su dificultad. Miren qué detalle, hay una cafetería para que te tomes tu cafecito aquí rodeado de toda esta historia. Wow, la cápsula Fénix, caballero. A mí me daba vergüenza preguntar esto porque ¿qué pasa? Estamos hablando de algo súper serio, algo que movió a todo un país. A lo mejor se puede pasar y me dicen que sí.
que en Chile las posibilidades son infinitas, mamá. Ahí vemos a Nabri entrando a la cápsula Fénix. Dios permita que nunca tengamos que entrar por necesidad a una cápsula. No. Mira qué bien. ¿Tú te imaginas estar a 630 metros de profundidad? Imagínese el oxígeno. Y aquí están las balitas de oxígeno, 4. Y por supuesto para comunicarse, como tipo timbre aquí intercomunicador. Todo estaba pensado. Pero qué miedo, ¿sabes? Qué sensación de incertidumbre, pero además qué bonito saber que te están rescatando, ¿no? Esto significa esperanza. Esta es una de las 4 cápsulas que se crearon, que se diseñaron para esta situación de los mineros atrapados en el 2010. Todos los detalles de la operación y por acá objetos personales de los mineros y más detalles de esa operación que por suerte salió todo bien. Lamentablemente estos accidentes en las minas suceden y no siempre salen así. Tristemente es una realidad. Mascarón de proa del buque Escuela Esmeralda. Por supuesto, tenía que ser el Cóndor. Increíble. Y miren esta talla. Cañones sacados del mar. Wow. Y miren aquí, por supuesto, estamos en Chile, papá. Lectura en braille, siempre con los detalles. Pensando en todos. Este patio está rodeado de salones. Todas las puertas esas son salones, 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 salones. Una ametralladora de los años de los 1800, de la Guerra del Pacífico puede ser, pero igual la tecnología antigua. La manigueta. Wow, un brocal de cañón. Acá otro cañón. No, otra ametralladora más. Wow. Díganme si la tecnología en armamento ha avanzado lento o ha avanzado rápido. Increíble. Y acá qué bien como conservan toda la historia. Quiero decirle que hay bastantes personas. Esto es historia pura. Wow, miren, esto es un obsequio de la Marina japonesa a la Armada chilena, entregado por el almirante Togu, wow, en 1908. Y algo que lo hace más personal es el regalo de estos 2 tazones que podemos decir que es de sake, que es como vamos a compartir esta bebida. Eso habla de la cercanía y de la unión, de la hermandad que existen entre las armadas, y en este caso entre la armada japonesa y la armada chilena. Para constatar esto, en la actualidad todavía podemos ver aquí esta estatua de Arturo Prat que se encuentra en el Museo Naval de Japón. Se habla de que, por ejemplo, el mar, los marinos le dicen la mar, con el concepto la, como una mujer. Se refieren a la mar. Al lado de cada artículo podemos encontrar un código QR que te manda a los idiomas que tú selecciones y ahí te lo explica todo. Además de que aquí en el museo también hay guías. Puedes consultarle a cualquiera. Te lo saben explicar todo. Por la razón o la fuerza. Wow. Y después de este salón podemos encontrar otro salón majestuoso igual. Miren estos vitrales. ¡Wow! Uy, este salón me ha impresionado. Tiene un aura como espiritual. Vitrales originales de 1885 cuando se construyó aquí el edificio de Alemania. ¿Puedes creerlo? Esto aquí se puede apreciar la estructura original, sin revestimiento como en otros salones. Además de estos 3 vitrales de Arturo Prat, O'Higgins y Cobran. Cobran, ¿cómo te quedó el ojo? Estás estudiando. Cristóbal Colón y Magallanes. Quiero la... Tienes que venir aquí y conocer este lugar. Código QR para la información y en 3 idiomas, mi amor. O sea que Chile lo tiene todo pensado. Ahora nos va a acompañar el profesor Eduardo Rivera aquí en la Sala Independencia. Y por supuesto Claudio que anda por ahí que no... Y allá, esto me impresionó enseguida, la primera escuadra. A ver, lo que me impresionó de esto es que esos 4 buques tenían que defender a todo un país. Estos buques que tenían cerca de 60, 65 metros
tenían cerca de 200 tripulantes. Inevitablemente uno piensa en el hacinamiento a la hora de descansar, de dormir, como que realmente no descansaban mucho, ¿no? Tenías que compartir ahí el espacio. Pues aquí vemos una réplica de el uniforme que usaban los oficiales en la Guerra de Independencia de Chile. ¡Wow! ¿Qué detalles? Se dice que tenía influencia de la Armada Británica, pero se conoce que todas las marinas del mundo se parecen entre sí en los uniformes, así que... No me puedo creer esto. Las pistolas originales del almirante Cochrane, o sea, originales. Y acá nos cuentan con esta bandera de 3 estrellas. Fue una unión entre las armadas de Chile, algunas fuerzas de Argentina y las fuerzas del Perú Libre, que se unieron los 3 para liberar al Gran Perú. Entonces por eso tiene las 3 estrellas, pero prevaleció el diseño de la bandera chilena porque Chile fue el organizador y además era la armada más importante de las 3. ¿Sabes que La Habana está aquí? Cubita la Bella está aquí. Todo esto era fortificaciones del Imperio Español, lo amarillo, y los rojos de Chile. Cubita la Bella. Como estamos muy lejos de Chile, no nos pudieron liberar. No, ¿por qué? Liberaron todo el Pacífico Sur menos nosotros porque estábamos en el Caribe. Chile, fuiste a liberarnos, Chile. Y las luces se encienden. Nos acabamos de impresionar porque entramos a esta parte del salón y las luces se encendieron por contacto, ¿no? Sí, cómo no. La tecnología de Chile, mi amor. Miren esta talla. A que si yo les pregunto cuál es el timón de un barco, ustedes me dicen que es este, ¿verdad? Pues no. Saben que se llama rueda de gobierno. La rueda de gobierno que mediante un sistema de correa y de poleas, claro, un sistema antiguo, mueve el timón. ¿Cuál es el timón? Esa cosita que va atrás en la cola del barco en el agua. No me perdí esa explicación, yo no lo sabía. Pues sí, y los aviones lo mismo. Uno dice, el piloto va allí con el timón y no. ¿What? No. Esa no te la sabía. Nosotros tampoco. Por eso te lo estamos compartiendo. Y miren esto, miren esto, miren esto. La brújula siempre se usó para poder dirigir tu barco de madera. Pero cuando empezaron los barcos metálicos, el magnetismo de la brújula se dañaba y entonces no señalaba correctamente. Y entonces apareció este compás de gobierno que se pone en el púlpito, que vendría siendo como la parte superior, lo más alto de un barco, lo que está arriba del puesto de mando. Esa brújula que esconde ahí adentro para cualquier cosa se subía y se mira. Y todavía hoy, pese a toda la tecnología que hay, muchos barcos conservan, por supuesto, esto es antiguo, esta pertenecía a Cochrane, pero conservan modelos modernos porque si pasa cualquier problema con la electricidad, aún así conservarían la brújula. Eso me gustó mucho. No hay miedo, entonces, no hay miedo. Para eso está la tecnología, mi amor, pero de los abuelitos, de lo de antes. Sí. Ahí está. Por eso cuando un abuelito te dice, haga cocimiento, haga usted de esto o lo otro, usted hágalo. Haga caso. Y seguimos por acá. Miren, esto es inmenso, caballero. Esto es inmenso, esto es pura historia. ¡Buah! Qué imponente, caballero. Y esta es la sala de homenaje a Arturo Prat. Aquí vemos el uniforme de Arturo Prat cuando tenía 14 años. Algo genial que tiene este salón, que todo es de Arturo Prat. Y es que puedes ver a Arturo Prat desde joven. Toda la familia de Arturo Prat me cuentan que es de origen catalán. O sea, es de segunda generación de migrantes catalanes. Por acá vemos a un Arturo Prat más joven. Y como no podía ser de otra forma, aquí está el Esmeralda y el Huáscar, uno al lado del otro. Es como que van juntos en la historia. Es como que donde esté el Huáscar, ahí tiene que estar la Esmeralda, y donde esté la Esmeralda, tiene que estar el Huáscar. Esta es una réplica de la Esmeralda de Arturo Prat. Es inmensa, impresionante. Y me he enterado de que era a vapor también, o sea, era híbrida. Vean ahí, pero era 100% madera, cosa que fue en desventaja para poder enfrentar al Huáscar peruano,
que también era de velas y era vapor, era híbrido, las dos cosas, pero era completamente de fierro. Por eso esta batalla termina ganándola el Huáscar. Y cuando capturan al Huáscar más adelante, esa torre de ahí es la que es alcanzada por uno de los cañonazos y muere entonces el almirante Miguel Grau. Así se encuentra la Esmeralda debajo del agua. Y el estar aquí me ha hecho admirar muchísimo más a Arturo Pras. La verdad que es una figura tan admirable de Chile, tan ejemplo. Leer todas las frases, me he quedado obsesionada con todas las frases que hay aquí alrededor de cosas que él dijo. Mi frase preferida de las que he leído es esta: Dios nos guía, lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. O sea, lo que sucede conviene, solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Una realidad. Y este es el segundo piso. Pero eso te lo muestro en otro video, porque hay demasiadas cosas que hay que ver sus detalles. No se le puede pasar por arriba así muy sencillo. Eso lo vemos en otro video. Y justo aquí en la salida está la tienda de souvenirs. Y esto me llamó mucho la atención. Miren, un lapicero submarino, un llavero ancla, mira, una brújula, un casco de buzo antiguo de los primeros buzos. Y aprendimos cómo se llama esto, Timón. Rueda de gobierno. Timón. La rueda de gobierno. Timón y Pumba. Gracias. Tengan buen día. Chaito, gracias. Chaito. Y aquí salimos a las hermosas vistas de Valparaíso desde el Cerro Artillería. Aquí vemos a O'Higgins, Cobran, Blanco Encalada. Salida. Cumplido para Oscar Hunter y Mauricio Riquelme por tu vida. Ya estuvimos en el Museo Naval. ¡Wow! Esto está demasiado hermoso. ¡Qué linda vista! Que siga el hueveo. Que siga la caminata. Todos los que ven los en vivo los domingos aquí en nuestro canal Cocinando. Ay, este cuerpo necesita una sillita. Pueden leer a Claudio que está eo, que siga. Y para hacer honor a eso salimos del museo y llegamos aquí al Paseo 21 de Mayo, que nunca hemos estado aquí. Está y miren, precioso. Miren esa vista, como se ve el Valparaíso. Épico debe ser ahora mismo un sismo. Y esto empieza a temblar porque esto es, mira, madera, pero de huequitos. Si se cae la cámara no la recuperamos. Y toda esta área está cubierta de artesanías y gastronomía porteña. ¡Wow! Miren esta talla. Año 1692. Línea de mar. Justo aquí, al frente del edificio de la Armada, estaba la línea del mar en 1692. Increíble. Y ahora está por allá. 400 metros, creo. A ojo. Antes, ahora mismo estoy en el mar. Ahora mismo estoy en el mar. Echa para acá que te mojas. Ven para acá que te mojas. Ven que te mojas los zapatos. Se te iluminó la sonrisa, Lisander, con el consomé. Atravesamos todo el barrio Puerto y vinimos aquí a compartir con Claudio. ¿De qué tuviste antojo? Chacarero, qué exquisite más grande. Y mi niña por acá. Un lomito con queso, que tiene la carnecita de chanchito. Uy. Que me encanta la carnecita de chanchito con pan. Que quiero coger un pedazo bueno. Los guasos. Cumplió las expectativas. Y por primera vez nos la vamos a tomar en la botellita clásica. Y me acabo de dar cuenta que este es el primer trago de líquido que me doy en el video. No había tomado agua. Y yo, es verdad. Y tú dijiste que ibas a ver cuánto te hidrataba.
nada. ¿Y eso es ¿Ves? una cafetería? ¿Ves que tengo un problema con la hidratación? No tomo agua. Pero yo me pedí un espagueti y el espagueti viene con consomé. Así que... Y llegó el espagueti a la boloñesa con un mix de ensalada y ya Nauri me lo estaba goloseando. Se ve bueno. Lo que no tiene salsa, yo creo. Con la carne. Llegamos a casita. Misión cumplida. Gracias a todos ustedes por sugerirnos los lugares, por acompañarnos en los retos de los en vivo los domingos, en los retos locos que pongo que al final nos hacen conocer lugares nuevos. Muchas gracias por eso, lo pasamos hoy demasiado bien. No sé qué trago es este, debe ser el segundo o el tercero máximo en todo el video. Sí, yo tampoco he tomado más. Hay que tomar mucha agua. Pues queda pendiente la segunda parte de este video porque el museo es inmenso. Sí, cómo no, es para hacer como 5 videos. Así que bueno, si quieres más videos como este, ya sabes qué hacer. Suscríbete que nos queda muchísimo Chile por conocer. ¡Chao!